Buenos días amigos de Monte Ecuador, bienvenido a este conversatorio sobre seguridad turística enfocada al montañismo. Hoy contamos con dos expertos que es Roberto Narváez y Roberto Gutiérrez de Acceso Vertical. Estamos desde las instalaciones de esta empresa y vamos a ir conversando junto a Pablo Tréboles sobre este tema muy importante que abarca en el montañismo y en el turismo obviamente. Roberto, preséntense los dos. Robert, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por visitarnos, están en su casa. Como ya dijo Juan Carlos, soy Roberto Gutiérrez. Bueno, yo soy un guía de montaña UIAGM de Ecuador. Hace 2 años está siendo parte de la Organización Internacional de Guías de Montaña. Entonces, tengo el honor de estar dentro de ese selecto grupo. Y en Acceso Vertical soy director técnico. Gracias Juan Carlos, Pablo, qué gusto tenerlos aquí en su casa. Compañeros y amigos de Monte Ecuador, bienvenidos también, que esta es su casa. Mi nombre es Roberto Narváez, yo soy instructor de alta montaña de la Escuela Provincial de Alta Montaña y es justamente donde nos conocimos contigo y con otros amigos también que comparten este espacio. Y estamos justamente desde Acceso Vertical como un espacio que hemos formado con la finalidad de poder fortalecer los conocimientos y las técnicas especializadas de lo que es montañismo, de lo que es trabajos en altura y otras especialidades más que manejamos en Acceso Vertical y que te vamos a contar de a poco. Qué bueno. Empezamos con Roberto Gutiérrez. Robert, ¿cómo ves el tema de seguridad turística y montañismo acá en la actualidad? Bueno, hablando de los últimos años, se ha comenzado a tomar acciones, se ha comenzado a mejorar un poco el tema de seguridad. Ya no escuchamos tantos temas de accidentes graves, de accidentes fatales, lastimosamente, que ocurrieron. Hay que considerar también que el deporte está masificándose, se está expandiendo. Ahora es fácil ir al Ruco Pichincha y mientras estás subiendo por la lista con todo tu equipamiento, estás encordado, llevando a tus amigos, ves a alguien que corre al lado tuyo con un par de zapatillas, ¿no? Una licra. Entonces dices vos, como que nosotros mismos, me refiero a los protagonistas de la actividad, no estamos tomando en serio las normas básicas de temas de montaña, ¿no? Digo que se está haciendo algo desde los últimos años porque ya se ha comenzado un poco a fomentar campañas dirigidas a el manejo adecuado del riesgo que existe en la montaña todo el tiempo, de que exista una preparación, de que salgan con guías de montaña, que es lo que garantiza de alguna manera que se pueda ir cumpliendo los itinerarios y se puede ir cumpliendo el tema de manejo del riesgo adecuado para las personas que van a la montaña. Robert, ¿cómo es este tema? O sea, ¿quién abarca el montañismo acá en Ecuador? ¿Quién regula estas actividades y qué normas se deberían tomar acerca de esto? Perfecta tu pregunta y un poco puntualizando el aspecto que mencionó Roberto Gutiérrez hace un momento, el tema de la seguridad es un tema que tenemos que verle desde varias aristas, ¿sí? Desde varias aristas y que si bien se ha reducido en cierta medida de algún tipo la accidentabilidad que había hasta hace unos años, sin embargo las decisiones que se han tomado hasta el momento no son las decisiones óptimas. El tema de prohibir el acceso a la montaña no es una solución. Aquí lo que se necesita es un trabajo y un análisis desde varias aristas, como mencionaba, y que vayan todas dirigidas desde acciones, desde las políticas públicas, pero que sean unas políticas públicas que se basen en conocimiento, en información, no unas políticas públicas tecnócratas, ¿sí? Que no vayan a solucionar el asunto referente al montañismo. Cuando tú prohíbes, puedes solucionar, pero tú estás limitando la posibilidad de mejoramiento del deportista. Yo no sé qué hubiera pasado hace unos 30 años, 40 años si se prohibía el acceso a las montañas. Posiblemente no tendríamos un Iván Vallejo, no tendríamos un Santiago Quintero, no tendríamos un Roberto Morales, no tendríamos un Nicolás Miranda o Navarrete. No tendríamos toda la gente que se formó justamente en un marco en el cual la montaña era de libre acceso, ¿sí? Si bien habían otras limitaciones las que existían, como por ejemplo no tener acceso a lo que es del equipo, que era muy difícil conseguirlo aquí, ahora es mucho más fácil. Nosotros tenemos muchas tiendas de montañismo que te ofertan ese equipo y por eso se ha dado también una masificación.
Sin embargo, el tema de la masificación también es un ámbito que lleva a muchos riesgos. ¿Por qué? Porque tú ves la montaña como un espacio tal vez de libre acceso, pero lo que tendría que existir conciencia, o donde se debería generar conciencia, es en difundir la información sobre los riesgos que existen en el montañismo, en la actividad de montaña. La mayor parte de incidentes nosotros los tenemos en donde, en un sitio que es muy accesible, que es el Pichincha, el conglomerado de los Pichincha, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que las políticas públicas tienen que ir a definirte responsabilidades institucionales, también el ámbito de la capacitación y la formación deportiva, el ámbito de la difusión de la técnica y el mejoramiento de las técnicas que debe existir hacia los diferentes espacios donde se está generando esta masificación, que no es necesariamente los clubes, ¿sí? Es gente que accede a insumos, elementos, y que busca acceder a la montaña como un espacio libre, como una forma de vida, como un espacio de tranquilidad, como un espacio donde tú estás en una cercanía con el entorno, con el ambiente, y son diferentes elementos que es necesario analizarlos con mucha profundidad y con mucha responsabilidad. Qué bueno. Metiéndonos al ámbito turístico, Robert, ¿cómo ves tú, como siendo guía profesional de alta montaña, cómo está esto regulado, cómo está esto estructurado, el sistema turístico y la seguridad? Bueno, todavía tenemos algunas falencias en cuanto a temas de normativa. La normativa vigente no está totalmente enfocado o regulado realmente a la realidad del país y a la realidad de las actividades. En el tema de montaña, de alguna manera, se comenzaron a hacer las cosas bien. Desde hace varios años atrás existe la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, que es la que va formando profesionalmente a los guías. Esta está directamente abajo del Ministerio de Turismo, tiene el reconocimiento como tal del Ministerio de Turismo, y a nivel internacional tiene pues el reconocimiento de la UIAGM. Refiriéndonos básicamente al tema del montañismo, los parques nacionales hacen un control de las personas que van a hacer actividades ya de alta montaña. La metodología que están utilizando ahora es llena este formulario, firme, designado de responsabilidad a todos los funcionarios, incluidos los guardaparques, etc. Pero hasta ahí queda. No vamos allá en pensar, ok, usted está acompañado de un guía, usted viene dentro de un tour organizado. Si bien es cierto, a los extranjeros les exigen mucho esto, pero a los nacionales todavía no le damos la oportunidad de que como club también tengan esa posibilidad de entrar, porque sabiendo que venimos nosotros desde clubes de montaña, sabemos que en los clubes nos hemos formado y en los clubes hemos ido adquiriendo la experiencia del caso, y responsablemente los clubes organizan sus salidas, llevan unas personas con más experiencia para que lideren. En algunos casos tienen los mismos clubes gente que ha salido de los clubes y que son guías de montaña y que acompañan en estas salidas. No así el caso de otras personas que no están vinculadas a los clubes, donde tampoco van a través de una agencia de viajes con un guía profesional, tampoco están dentro de los clubes, entran por su línea independientes, llamémoslo así, firman un papel y son aquellas personas que en su momento nos causan algún inconveniente, algún percance, y ahí es donde se activan los temas de emergencias, y es muy difícil a veces actuar en temas de emergencias de montañas, porque puede ser que estemos en una montaña muy asequible, tal vez como el Cayambe, donde se puede llegar en un vehículo 4x4, pero puede ser también que decidieron ir a una montaña un poco más alejada y que aparentemente sea fácil, un Carigüerazo, pero que el vehículo te queda muy atrás, y para llegar hasta el sitio donde se puede dar una situación de emergencia está totalmente lejos, ¿no? Ahí es donde comienzan un poco a solicitar la ayuda de los grupos de emergencia. No todos los grupos del país están debidamente formados, entrenados para hacer un rescate en alta montaña. Existe la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña, que es una asociación de profesionales. Ellos, cuando están en la montaña, pues prestan el contingente, ¿no?
Pero si a veces estamos en una temporada alta, los guías que más podrían ayudar, a lo mejor son guías que estén en el Chimborazo, pero un guía que esté en el Cayambe hasta que solo se traslade, porque tiene la experticia, tiene el equipamiento, etcétera, van a transcurrir al menos unas 5 o 6 horas, ¿no es cierto? Y que puede ser fatal solamente a partir de 30 minutos ya podemos tener consecuencias fatales para la gente. Entonces yo pienso que todavía hay que darle un enfoque adecuado, hay que sentarse y realmente tomar las decisiones, porque no todas las cosas se debe dejar a que todo el mundo opine o que todo el mundo ponga una letra para conformar una ley de temas de turismo para el tema de montaña, ¿no? Pasa lo mismo en otros deportes. De acuerdo, Robert. Hablando nosotros ya de el riesgo en la montaña, que puede haber el riesgo en la actividad, ¿cuáles son estas fases? Ustedes nos comentaban el tema preventivo, por ejemplo, la capacitación, el entrenamiento, ser parte de alguna institución, como puede ser un club de montaña o ser también parte de un tour organizado. ¿Cuáles son las siguientes fases para evaluar este riesgo y controlar también este riesgo? Perfecto. El tema de la prevención, el tema de la seguridad en montaña es lo fundamental para realizar cualquier actividad en el aire libre, ¿sí? En aire libre. Y aquí es importante que existan consideraciones de tipo individual por parte de cada una de las personas que van a salir a la montaña. Y algo importante alrededor de eso es que exista en realidad un espacio amplio de socialización de lo que son los riesgos que existen en la montaña, ¿sí? Estos deberían ir desde, ya sea Ministerio de Deporte, Ministerio de Turismo y demás, sobre todo para buscar que la gente tome conciencia del riesgo que existe en hacer montaña. Y de ahí, obviamente, tendrían algunas otras acciones más de carácter puntual, como por ejemplo, fortalecer a los clubes. Los clubes de montaña, los clubes de andinismo son espacios vitales para lo que es el fomento del montañismo como deporte, ¿sí? Han sido fundamentales y han sido vitales para todos quienes hoy están en la cumbre, digamos, del andinismo, ¿no? Que los mencioné ya hace algunos momentos. Y aquí, como decía, los clubes, al estar organizados, al tener estructuras, tienen también unas formas internas en las cuales se capacita, ¿sí? Y se va elevando el nivel técnico de cada uno de los miembros, de los socios de los clubes. Adicional a esto, sí es importante otros espacios, tal vez la gente que no quiere vincularse a clubes, puede hacer uso de algún tipo de estos prestadores de servicios que ofertan paquetes para ir a la montaña, ya sea, y que han llegado a masificar. Sin embargo, aquí sí se necesita mucha responsabilidad, porque lo fundamental sería que vayan con gente experta, gente conocedora de la montaña, ¿sí? Hay muchos de estos tour operadores o grupos que salen a la montaña que no cuentan con una formación adecuada y te llevan a poner en riesgo a la gente. El hecho de utilizar los famosos arnés con cordinos o arnés con cinta ya son una expresión de esa falta de responsabilidad, ¿sí? Porque no son elementos normados, no son elementos que te brinden seguridad al deportista o a la gente que participa en estas salidas. Entonces dicen, no, aquí no necesitamos de arnés, necesitamos solamente llévate 2 metros de cordín. Eso es lo más irresponsable que puede existir, lo más irresponsable. O el hecho de que consideren que los cascos solamente es para cuando hay roca suelta. Exactamente. Y, por ejemplo, vemos en el Ruco Pichincha que suelen sin casco, vemos en el Rumiñahui Central que suelen sin casco. Y eso también implica un riesgo. Pero eso es una pregunta, Roberto. Sabemos que los clubes son parte fundamental de la formación para el montañero. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es el Ruco Pichincha, normalmente siempre vemos, se separan los grupos, ¿no? Tenemos al montañero, al que hace trail y al que va con la enamorada a pasearse. ¿Cómo educamos a la persona que va con la enamorada a pasearse dentro de lo que es seguridad de montaña? Aquí es importante la información, o sea, la información es fundamental. Y ahí es responsabilidad de las autoridades, mucho esto, ¿no? Sí sería necesario que en los lugares donde hay más afluencia turística, como por ejemplo el Purulahua, como por ejemplo el Pichincha, como por ejemplo el Ilaló, pueda existir una señalética que te advierta de los riesgos y que te ponga un poco información con la cual te diga, a ver, si quieres solamente
acceder con tu enamorado, con tu grupo de amigos y no tienes nada de experiencia, llega hasta este punto, ¿sí? Si tienes un poco más de experiencia, puedes ir por esta ruta o por esta otra ruta. Y necesitas casco, cuerdas, arnés o lo que sea, ¿sí? Entonces la información es fundamental y eso es el gran vacío que existe. Tú sales del teleférico, puedes ir con tacos, puedes ir con zapatos deportivos, pero no sabes por dónde se va la montaña y muchas veces, claro, la gente estando arriba se emociona y se motiva, dice, a ver, avancemos un poquito más y ve un camino que está marcado, porque el camino del Ruco está marcado. Sin embargo, eso no significa de que más arriba se pierda esa huella, que es lo que implica justamente la gran cantidad de gente que se ha perdido en esa ruta, ¿sí? Entonces, si es que existiera información adecuada, te dijera, a ver, llega hasta aquí. Entonces la gente se va poniendo meta y dice, yo no tengo equipo, estoy con tacos, ¿sí? O estoy con short, o estoy solamente con una camisa, no tengo algo más abrigado. Entonces, pero puedo llegar hasta allá, ya llego hasta allá y tengo la manera segura de retornar hacia el punto del cual partí, ¿sí? Pero para eso la información es importante y eso es lo que no existe. Eso es lo que no existe, esos son los grandes vacíos que nosotros tenemos. Lo mismo pasa en Impiopungo, lo mismo pasa en el Rumiñahui, lo mismo pasa en el Ilaló. O sea, en el Ilaló la gente coge, muchas veces se va en bus y trata de decir, a ver, por ahí está un caminito, estoy viendo, y trata de llegar al camino, llega, pero no sabe qué se va a topar arriba. ¿Sí? Muchas veces va sin agua o con poca agua y eso es lo que trae mayores o eleva los factores de riesgo que existen en las actividades de la gente que sin información y por un afán de acceder a la montaña puede cometer y puede implicar situaciones que van a tener implicaciones sobre su vida inclusive, ¿no? O sea, y estamos hablando ya de 3 grupos de montañistas, podríamos llamarlo así. De gente que accede a las montañas. De gente que accede a las montañas. El que contrata un servicio turístico, el que pertenece a una institución deportiva y que finalmente el que no quiere ni pagar ni ser parte de alguna institución. Entonces, ¿tú crees que con el comentario que nos acabas de decir, habría que trabajar más en fortalecer este grupo? Porque finalmente es como el más vulnerable que tendríamos. Con ese grupo lo que sería importante es tener información, que ellos tengan información que les diga, a ver, aquí hay tales riesgos, ¿sí? Este es del Ruco Pichincha y aquí puedes subir por tal ruta o por tal ruta. Pero si vas a subir por esta ruta, tú necesitas estar con casco, tú necesitas estar con alguien que conozca, ¿sí? Y si no, quédate y llega hasta este punto donde es fácil tu retorno. Y ven la próxima preparado para poder hacer cumbre o poder seguir explorando y conociendo más sobre la montaña. Qué bueno. Y es importante también eso hablar, ¿no? Porque el prohibir a la gente que vaya a la montaña no somos nadie. Entonces, y finalmente lo que está haciendo el ministerio o los clubes organizados es esto, o sea, comunicar lo que están haciendo desde su parte, pero a veces se les complica mucho a este grupo, a este sector, ser parte de cualquiera de los 2 ámbitos anteriores que les había comentado. Ahora, ¿cómo podrían aportar los clubes y cómo podrían aportar desde la parte de turismo para este grupo de acá, Robert? Bueno, los clubes yo más bien creo que siempre están dispuestos y han abierto las puertas a que más gente ingrese a sus filas. El tema también es un poco cultural, de que estos grupos no quieren estar dentro de una organización donde se tiene un reglamento, donde se tiene unas normas que cumplir, es decir, no porque yo ya me inscribo ahora, ya tengo el derecho de irme el siguiente fin de semana a la cumbre del Cotopaxi, ¿no es cierto? No, o sea, ¿qué me van a exigir en el club? En el club me van a exigir primero, ok, venga, conozcámonos, vamos a hacer unas salidas pequeñas, veamos hasta dónde, vamos a ir conociendo su condición física, cómo se encuentra. De ahí más adelante, los clubes, ¿qué les dicen? Usted solo puede hacer este tipo de salidas, en donde les restringe, pero con una, no como prohibición, los restringe con una especie de condición de seguridad. De condición de seguridad, exactamente, para decirles, ok, vamos en la primera fase a hacer hasta cierta altura, 4.000 metros. Y de ahí sí, ok, vamos a subir un poquito más, vamos ya a topar la nieve, vamos a conocer, y después ya más adelante haremos el intento, ¿no es cierto? Entonces, los clubes yo pienso que siempre está abierta esa posibilidad. Existen en el país alrededor de 10 clubes. Dentro de los que están regulados, a lo mejor son 6, pero el resto de clubes, de alguna manera, aunque no han podido en su momento actualizar su situación legal ante el Ministerio del Deporte, pero siguen con sus características
formativas, porque esa es la especialidad de estos clubes de montaña, el ser formativos, el de ir dando las pautas necesarias para que la gente vaya creciendo en conocimiento, creciendo en técnica y facilitando pues un poco la educación para que no nos suceda lo que estábamos comentando justamente, ¿no? Yo creo que es voluntad de las personas tienen que tener voluntad, ok, quiero comenzar a hacer montaña, pues me junto a un club, o si no, pues tengo la alternativa de que quiero irme a la cumbre de Cotopaxi porque me he preparado, porque soy un corredor, porque soy una persona que tiene buena condición física, un conocimiento que lo he ido adquiriendo de a poquito, pues entonces me junto a un tour organizado, lo pago, estoy garantizando la seguridad mía y la de las demás personas, porque el hecho de estar en la montaña, provocar un accidente, no implica que solo yo sea el afectado. Mi condición de ser un elemento de riesgo potencial puede alterar también la seguridad de otras personas. No hace mucho hubo un accidente en el Iniza Sur, una cordada cayó y le fue alando a otra cordada. ¿Sí? Las dos cordadas quedaron alrededor de, si no me equivoco, 5 horas dentro de una grieta, y esto no fue ni hace un año. Sí, creo que fue a finalizar el año 2017, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de cosas sucedió a un grupo que no estaba ni dentro de un tour organizado, ni estaba dentro de un club. Estaban dentro de una asociación que promulgaba un poco el derecho libre a las montañas, que están en su derecho, por supuesto, pero que no estaba bien dirigido. Es decir, la persona que estaba dirigiendo un poco el grupo no tenía las condiciones para estar él guiando en montaña o haciendo este tipo de cosas. O liderando con el grupo que estaba llevando. Exacto. Bueno, hemos hablado ya acerca de la prevención. ¿Qué pasa ya en el campo? O sea, ¿qué pasa en el sitio? Si es que llegas a tener un accidente, ¿cómo funciona un sistema de seguridad acá? Robert, tal vez. Sí, a ver, ¿cuál ha sido la dinámica aquí? Hay que separar muchas veces las situaciones que se han presentado. Cuando ha existido algún tipo de evento en el que he estado formando parte de clubes de montaña, hay sistemas organizados al interior de los clubes, ¿no? Reportan el evento a su club, y el club normalmente lo que hace es generar algún tipo de alerta, algún tipo de acción para poder atender y rescatar a los compañeros que han caído en esa condición de emergencia. Y por la cercanía que existe entre los clubes también con la Asociación de Guías de Montaña, con la SIGIM, muchas veces se han empatado los rescates y ha participado la gente de la SIGIM en esto, ¿no? Ahora, siempre hay una cercanía mucho entre los clubes y la SIGIM. Los clubes han alimentado a la SIGIM. Exactamente. Sí, claro, sí. Entonces, hay una compatibilidad ahí de situaciones de responsabilidad y de tecnificación también. Y los eventos en la montaña pueden suceder en cualquier situación, ¿no? Por factores externos o situaciones propias del grupo. Y bueno, ahora tenemos también un sistema que está centralizando las emergencias, que es el sistema IQ 911, a través del cual se genera un sistema de alerta, de alarma, que son canalizadas a diferentes instituciones, ¿sí? Ya sea al GIR, ya sea a bomberos, de alguna localidad. Sin embargo, siempre existe un vacío de una entidad especializada en lo que es rescate en montaña. Y en esto, en algo ha liderado este proceso la misma SEGIM, con un equipo de especialistas que forman parte de este grupo de rescate de la SEGIM, que son quienes muchas veces intervienen o apoyan o dan soporte a este contingente de la policía, ya sea del BIR, del BOE, cuando ya se activa este sistema, ¿no? del ejército también, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es necesario que exista un fortalecimiento, sobre todo considerando de que, como tú mismo mencionaste al inicio, hay una masificación del montañismo, ¿sí? Hay gente que accede a las montañas, hay gente que se encuentra con interés de acceder a las montañas, y en función de esto es necesario tomar unas decisiones mucho más fuertes
que no son independientes las decisiones, o sea, no es ya formamos un grupo de rescate, o ya capacitamos, o ya ponemos información, es algo integral, tiene que verse de manera integral la seguridad. Y en esto, quienes tienen que encabezar esto es las entidades públicas, pues, el sector público, un ministerio que tenga la responsabilidad alrededor de esto, ya sea el de turismo, ya sea el de deporte o un combinado igual entre un exacto, comité, ¿no? Exactamente, sí. Que, pero es importante que se tomen ya cartas sobre el asunto de una manera responsable y que vea de manera integral la seguridad en la montaña. Si es que ya hablamos en el ámbito turístico, está como los protocolos definidos. Dentro de los clubes de montaña, poco a poco se han ido definiendo esos protocolos, aunque hay que fortalecer, y eso va a ser otra de las preguntas. Y ahora este grupo vulnerable, si a veces no tienen información para llegar a la montaña, mucho menos cómo actuar en una montaña, se nos vuelve un problema más grande a los otros grupos que estamos organizados. Bueno, yo creo que a veces la tecnología, si bien nos facilita mucho, pero también nos perjudica mucho, porque nos confiamos demasiado a veces de llevar un teléfono inteligente donde podemos tener algún tipo de GPS, una carta topográfica o una brújula, ¿no? Entonces, a veces nos confiamos de este tipo de recursos. Digo, ok, no, hoy traqueo mi ruta y por la misma retorno. Pero nos olvidamos que en muchos de los sectores de nuestro país, y sobre todo en las montañas, no hay buena cobertura. Entonces, ahí es donde ya no me funciona, no tengo dónde, se nubló un poquito y me quedo a la buena de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde, lo que comentaba Roberto al inicio, necesitamos por parte del Ministerio de Turismo una señalética en la montaña, porque están dentro de las competencias del Ministerio. Ahí interviene también el MAE, existe un aporte que se da por cada turista que ingresa a las reservas. Entonces ese tipo de recursos deben ser canalizados para el bienestar de la persona que visita la reserva. Entonces existen, no hablo de todas las reservas, existen muchas reservas. Pongamos el ejemplo del Parque Nacional Galápagos, ¿no? Existe una muy buena señalética, existe la información adecuada y se puede hacer un sendero autoguiado. Entonces, tranquilamente yo voy desde el punto 1 al 2, ya me dice cuánta distancia tengo, que de aquí hay 1 kilómetro, entonces yo ya llego y me indicará al inicio cuánto es el recorrido completo, tal vez la posibilidad de una vía de evacuación. Este tipo de información necesitamos que esté ya ejecutándose en el tema de montaña. Lastimosamente no se han hecho muchas cosas, se han dejado de hacer algunas. Creo que estamos a tiempo de comenzar a tomar cartas en el asunto. En esto hay muchas instituciones que se sumarían a esto. Están los clubes, que siempre que a los clubes se les han invitado a participar de una reunión para organizar un poco el tema de la prohibición a ir a las montañas, estuvieron los clubes ahí, dieron su aporte, dieron su punto de vista. Está la misma ASEGIM, que está todo el tiempo alimentando, y creo que es el punto eje, el vector principal que tiene el Ministerio de Turismo en temas de montaña, la ASEGIM como tal, ¿no? Existen otras instituciones privadas que también harían su aporte, ¿no? Las mismas operadoras, porque saben que estamos elevando el nivel de calidad para de los servicios que como guías de turismo estamos brindando. Que incluso esto costaría hasta menos, ¿no? Porque ¿cuánto puede valer un rescate? Así es. Activar a la policía, activar el sistema, no sé, los que vayan como apoyando a esto. Y es que tenemos rescates cada semana que estamos viendo que ya han disminuido, pero siempre hay. Entonces yo creo que va a ser incluso hasta más económico para el Estado o para estas instituciones la prevención. La prevención siempre es lo más eficiente en lo que es recursos y en lo que es vidas. Sí. Entonces no empecemos a contar cuántos muertos hay en la montaña en nuestro país. O sea, es terrible. No apuntemos a eso, que es algo a lo que puede caer si es que no existe un proceso serio de análisis y de toma de decisiones en este ámbito. Y la prevención ahí es fundamental. En la capacitación, fortalecer a los clubes. O sea, los clubes son las entidades que creo que concentran más el montañismo y los que mejores resultados han dado. O sea, tenemos a los mejores montañistas que vienen de clubes. Todos los mejores montañistas que hay en el país vienen de clubes o vinieron de clubes en su momento. Han alimentado a la ASEGIM mismo, ¿sí? El uno es la formación, el otro es la información. La información es fundamental, insisto en eso. O sea, incluso en esa señalética tiene que decir, quédate quieto donde
donde te Perdiste. sientas perdido y trata de llamar a este número, ¿sí? Y todo centralizarlo en el, que es el sistema E911, ¿no? Qué bueno, Robert. Metiéndonos ya al área especializada que es lo de ustedes, la prevención también, cuéntanos cómo funciona acceso vertical y para ir conversando ya del tema, no sé, cualquiera de los dos. Sí, bueno, justamente con Roberto Gutiérrez nosotros venimos del montañismo. Nosotros nos formamos en los clubes, personalmente me formé en el Club de Andinismo de la Universidad Católica, Roberto es del Club Nuevos Horizontes, que tienen una importante trayectoria en el montañismo del país. Y poco a poco fuimos ampliándonos a tecnificarnos en el ámbito de la montaña mismo, ¿sí? Los dos somos instructores de la Escuela Provincial de Alta Montaña, nos formamos, buscamos siempre formarnos con esa intención de poder difundir los conocimientos en torno a lo que es la seguridad, porque ese es el eje fundamental de la formación, la seguridad. Y de a poco nos abrimos hacia otras líneas, nunca dejamos el montañismo, nos abrimos a otras líneas como es los trabajos en altura y lo que es el rescate en áreas agrestes también, y en ese ámbito es lo que Acceso Vertical trabaja, en el tema de la capacitación, en el tema de la asesoría técnica y también la prestación de servicios en estos ámbitos del montañismo, trabajo en altura y rescate. Bueno, Robert, tú también que has sido parte de la gestión deportiva como una institución, ¿cómo se podría crear un manual de seguridad para los clubes? Por ejemplo, un estándar, ¿ya? Los clubes sí tienen la buena intención, se preparan en la montaña, pueden hacer autorrescates o rescatar a sus compañeros, pero va más allá, ¿no? Va más allá. Capaz que esto es un sistema también. ¿A quién llamo dentro del club? ¿A qué organizaciones voy a activar? Porque no es como una llamada de amigos al que me contesta primero y ahí empieza también el desorden, ¿no? Y eso genera como inestabilidad. ¿Cómo se podría formar este manual que se podría implementar dentro de los clubes? Bueno, partamos de algo, ¿no? En el ámbito profesional, la SIGIM cuenta con un protocolo para los temas de rescate, sea para sus miembros o sea para cualquier persona que requiera los servicios profesionales de guías para un tema de rescate. En alguno de las redes sociales de la SIGIM ya se ha difundido un poco esto, los números telefónicos a los cuales hay que llamar en caso de emergencia. A tu pregunta, ¿cómo hacemos con los clubes? Esto debe liderar directamente la Asociación de Andinismo y Excursionismo de Pichincha, ¿no? Es fundamental que exista una cabeza que reúna a los directores técnicos, a las personas con más conocimiento, al delegado con un criterio técnico de cada club y comencemos a trabajar en ese sentido, porque todos en algún momento podemos necesitar de que exista ese protocolo y saber qué hacer. Si trabajan en conjunto todos los clubes a través de la asociación o conjuntamente con la asociación y pueden generar un protocolo que va a servir a todos, porque considero de que el conocimiento no es aislado, más bien el conocimiento debe ser compartido, debe ser algo que todos estén involucrados y en ese sentido tampoco considero que debemos ser egoístas, es decir, si existe un club que tiene un buen director técnico y ya puede trabajar en esto, pueden organizar ellos, pues compartan la idea con los demás. A la final, cuando llegamos a una cumbre, todos nos damos un abrazo de cumbre, entonces a veces hasta los turistas con los que no conocemos, pues felicitaciones, ¿no es cierto? Eso nos pasa muchas veces en la montaña. Entonces lo mismo debemos, como actuamos en montaña, debemos actuar en el tema de ciudad. Reunirnos, generar ese protocolo y se puede hacer. La SIGIM siempre está dispuesta a ayudar. Pueden tocar las puertas de la SIGIM y decir, vean, ¿qué nos sugieren hacer, ¿no es cierto? Nosotros como institución, Acceso Vertical, también estamos dispuestos a colaborar. Hemos colaborado en algunas cosas, ¿no? Para la apertura del Cotopaxi estuvimos presentes, nos fuimos con los técnicos del IG para poder hacer el tema de mediciones. Gracias a ese informe, a ese trabajo que se hizo, pues se dio un informe favorable y se dio la apertura del Cotopaxi, ¿no? Nosotros no estamos involucrados dentro del ámbito turístico, pero sabemos que es importante el tema turístico para los guías, para las familias, para las comunidades, para el país, para todos. Entonces, el hecho de haber estado cerrado el Cotopaxi implicó un montón de pérdida de recursos económicos, porque la gente ya no quería tomar los tours de montaña, aunque le cambiabas, en vez de ir al Cotopaxi, vamos a hacer el mismo programa, pero te vas al Cayambe o te vas a la Antisana.
Y la gente decía, no, pues si no es del Cotopaxi, pues ya no. Entonces pasa lo mismo. Si es que nosotros trabajamos aisladamente, no vamos a poder generar un buen manual o tener, abarcar todas las posibilidades de riesgo que puede haber. Entonces yo pienso que sí es fundamental que se pongan a trabajar mancomunadamente. Y ahí está la asociación. O sea, una de las tareas de la asociación no es solo reunirse los lunes tal vez para tener un reporte de lo que se ha hecho en la semana, ¿no? De gestión. También es proponer, a ver, miren, esto nos está haciendo falta, hagamos, vamos a este siguiente paso, ¿no? Y eso se ha perdido, porque esto sí había, ¿o no, Robert? Tú que también tienes experiencia bueno, en este tema. El limitante muchas veces es quién está en la cabeza y los liderazgos que existen, ¿sí? Y aquí hay una situación que es importante tomarla también, y es que la Asociación de Andinismo de Chincha está conformada por clubes de andinismo, por clubes de montañismo. ¿Sí? Muchas veces el mayor trabajo que se realiza es en el ámbito de la escalada deportiva, ¿sí? Ahora, no digo que no se tenga que trabajar en ese ámbito, pero sí se tiene que también volver a tomar los temas importantes del montañismo, ¿sí? Importantes del andinismo. ¿Por qué? Porque al final ese es el ámbito donde más se mueven los clubes. Y tal vez por eso es que los clubes no asisten mucho a las reuniones de la asociación, no se interesan por las actividades, porque es copada un solo ámbito de acción donde podría ser integral. Ir de la mano, o sea, la escalada tiene que ir de la mano, deportivo, de la deportiva con el mismo montaña tienen que ir de la mano. Y yo creo que ahí es importante las cabezas que lideran y que puedan tener la capacidad de justamente convocar a esos espacios que son fundamentales, porque el tema de la seguridad es un tema que debe ser tratado directamente por la asociación y por la Escuela Provincial de Alta Montaña, ¿sí? Sin embargo, no se ha hecho un trabajo en ese ámbito. Entonces es un buen momento, hay gente que estamos interesados en aportar, como es el acceso vertical mismo, desde la SIGIN siempre ha habido esa apertura también para poder aportar, y es un ámbito en el que nos interesa a todos, que es la seguridad en la montaña, porque la montaña es nuestro espacio de vida, es nuestro espacio donde nosotros nacimos y en el cual nosotros siempre estamos retomando actividades y realizando actividades, porque es el espacio que nos integra, que nos convoca, ¿no? Y es alrededor de eso donde tenemos que nosotros... Qué bueno, Robert. Esto creo ha sido ya la primera parte de la entrevista con Roberto Gutiérrez y Roberto Narváez acá desde Acceso Vertical. Vamos a regresar en unos minutos para conocer ya a profundidad qué hace Acceso Vertical y conocer un poco las instalaciones. Ya regresamos en unos minutos. Se conectó ahí.